Los dos lados van a poder cruzar. Sí, los huecos y los electrones van a poder cruzar. Y se van a recombinar y, bueno, y después van a cerrar el circuito. En realidad ya vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo. Mientras que la corriente de saturación no va a aumentar porque la zona de deflexión incluso se achica un poquito. La zona donde están las pendientes se va a achicar. Y bueno, simplemente esa corriente la podemos considerar que se mantiene más o menos constante. O sea, va a ganar la corriente de recombinación. ¿Qué sentido tenía la corriente de recombinación? De derecha a izquierda. El mismo sentido que tiene la pila que le estamos poniendo afuera. O sea, le estamos poniendo la pila con el positivo del lado derecho y el negativo del lado izquierdo, y aparece una corriente de recombinación, que es la suma de IE mayúscula con IH mayúscula, que va a circular de derecha a izquierda, corriente convencional. Esa corriente es debida en realidad a electrones que van para la derecha y huecos que van para la izquierda. Lo podemos visualizar también, eso que acabamos de decir, de esta manera, con el tema de los electrones. No lo dibujamos esto antes, pero en realidad, del lado, digamos, si uno tuviera que hacer una especie de encuesta, por decir así, del lado N y ver la energía cinética que tiene cada electrón, la concentración, digamos, de portadores por energía cinética, digamos, vamos a ver que a medida que tenemos una gran concentración de portadores con poca energía, y a medida que yo quiero ver portadores de más energía, encuentro cada vez menos. La concentración sigue una ley parecida a la ley exponencial. Como la concentración parecida a la concentración de aire en la atmósfera. Ustedes saben que hay una ley exponencial, ¿no es cierto? A nivel del mar tenemos un montón de aire, digamos, de gas, y a medida que aumenta la altura, la concentración de gas disminuye. ¿Está bien? Porque las partículas tienden a irse al mínimo de energía. Pero hay un movimiento que es la agitación térmica que las mantiene en movimiento, ¿cierto? Las mantiene, y eso nos da lugar a una concentración de tipo exponencial. En realidad acá sigue una concentración que no es estrictamente exponencial, pero es bastante parecida. Y quiero decir con esto que tenemos muchos electrones con poca energía y unos pocos electrones con mucha energía. Y la ley de concentraciones es exponencial. Entonces, si bajamos la barrera potencial, como dijimos recién, porque le aplicamos una tensión externa que contrarresta el campo eléctrico que había adentro, entonces la corriente de recombinación, que en este caso estamos dibujando nada más que la de los electrones van a lograr atravesar la barrera potencial. ¿Ven? Esto es lo que bajó, o sea, la barrera potencial era así alta, y con la pila del exterior yo la bajé en una cantidad así. Esto es lo que le apliqué de voltaje. Es decir, esta batería le estaría dando una disminución del campo eléctrico, una disminución de la barrera potencial. Bueno, ya lo hemos visualizado, creo. La idea es que contrarresta el campo interno y entonces aumenta la corriente de recombinación. Lo que quiero que visualicemos enseguida es que a iguales incrementos de tensión, la barrera de potencial bajaría iguales incrementos. O sea, si subo la tensión 100 milivolts, la barrera de potencial bajaría, digamos, 100 milivolts. Subo a 200, la barrera de potencial bajaría a 200 milivolts y así. O sea, habría una proporcionalidad. Y esto va a hacer que la corriente se incremente, pero no va a crecer de manera proporcional o lineal, sino va a crecer de manera exponencial. Este dibujo no es más feliz porque tendría que haberlo hecho al revés, con la concentración del... Acá. Podríamos haberlo hecho así. A medida que aumento el voltaje, baja la barrera de potencial. ¿Sí? A medida que aumento el voltaje, baja la barrera de potencial. Y entonces, de todos los electrones que hay acá, al principio estos poquitos nomás lograban atravesar la barrera. Cuando tenga este nivel de energía, estos que están en esta franja, todos estos van a poder atravesar esta barrera, toda esta concentración. Y si bajo más la barrera de potencial, todos los que están acá arriba van a poder atravesar la barrera. Son cada vez más, y la concentración entonces, como aumenta de forma exponencial, la corriente, si yo dibujara la corriente en función de ese voltaje que voy aplicando, crece de manera exponencial, ¿verdad?
crece siguiendo una ley exponencial. No es lineal. Bueno, ¿qué pasa con polarización inversa? ¿Qué pasa si le aplicamos desde el exterior de los terminales estos, perdón, si aplicamos en estos terminales el positivo de este lado y el negativo de aquel lado? Reforzamos el campo eléctrico interno, reforzamos la barrera y simplemente no va a poder aumentar la corriente de recombinación. No va a haber, de hecho, va a desaparecer prácticamente toda la corriente de recombinación y va a persistir más que nada la corriente de saturación. ¿Ves? La que va a persistir. O sea que la corriente de recombinación sería prácticamente más pequeña y aumentaría o se mantendría la de saturación. Vamos a llevar una gráfica acá. La I del diodo, en definitiva, sería la corriente que se ve desde afuera cuando uno alimenta el diodo. Cuando uno polariza, dice, o sea, le aplica una fuente de tensión. Lo polariza. En directo sería esto. De ánodo a cátodo sería el aplicado a este campo. Eso, como dijimos, contrarrestaba el campo interno y hacía que la corriente creciera de forma exponencial. En ausencia de voltaje, ¿dónde está la corriente? En cero. En cero. Es la suma de IR0 más IS. En realidad, bueno, una va a tener signo negativo, la otra positivo. Cuando le aplicamos este voltaje, la corriente de recombinación crece con una ley exponencial. Se puede demostrar que la IR va a ser igual a la corriente de recombinación que había digamos, la que teníamos en ausencia de polarización, multiplicada por un factor exponencial. Ese factor exponencial tiene arriba una serie de constantes que son la carga del electrón, la constante de Boltzmann y la temperatura en grado Kelvin. Esto es una constante. Y esto es la variable independiente, digamos, el voltaje aplicado. O sea que es igual a una constante por el voltaje aplicado, una exponencial positiva. Sería esto. Pero partiendo de IR0. ¿Por qué? Ustedes saben que la exponencial en realidad arranca ahí, ¿no es cierto? La exponencial positiva es así y la exponencial negativa es así, ¿verdad? Como la han visto al revés, mirando para acá, la negativa. Cuando uno dice, por ejemplo, A a la X, lo que está diciendo es, con X igual a 0, esto sería 1, y a medida que aumenta, bueno, esto se va a perder. Y la negativa sería para el otro lado. En realidad acá en el equilibrio, la corriente de recombinación sigue una ley exponencial, pero la corriente total es IR menos IS. ¿Ven? IS igual a IR0. Claro, como IS es igual a IR0, o al revés, podemos decir que IR0 es igual a IS también, se podría poner acá así, entonces nos queda igual a E a la Q por B sobre K por T, lo vamos a sacar a IS por E a la Q por B sobre K por T menos 1. Ese menos 1 es justamente el que hace que esta exponencial no esté cruzando por el valor 1, digamos, sino que cruza por el valor 0. Ahora, para el lado negativo, ¿qué pasa? Se sigue cumpliendo la misma ley exponencial, no es otra. No es magia, digamos, no es que cambia el comportamiento. Es la misma exponencial, pero con tensión, que en lugar de ser positiva, es tensión negativa. Tensión aplicada en sentido contrario. Produce esto. Justamente, produce esto. Pero acá, lo que produciría sería esto, así, para acá. Ahora, esto va asintóticamente hacia 0, ¿verdad?
Acá esto va asintóticamente hacia el valor IS, digamos, ¿sí? A un valor IRC, un valor mínimo. Esto, para que se den una idea, las corrientes estas están en la escala de los nanoamperes o picoamperes. Para este lado, acá es muy baja esta corriente, muy bajita. Y para este lado puede crecer a los miliamperes rápidamente, a los amperes inclusive, y en diodos grandes de potencia puede ser decenas o cientos o miles de amperes. Para este lado. Depende de la escala en la que uno dibuja un exponencial, eso lo tienen que probar ustedes con cualquier graficador de funciones para ver que si uno dibuja en una cierta escala la exponencial se ve más, bueno, se ve más así, más panzoncita. Si uno la dibuja en otra escala, la exponencial se ve más como acodada. Depende de la escala en la que se dibuja una exponencial, se puede ver más o menos acodada. En la escala en la que funciona un dispositivo de estos, en realidad se puede llegar a ver una exponencial de esta manera. Y este punto, este codo, en el silicio ocurre aproximadamente a los 0,6 volts. 600 milivolts. Eso es aproximado, no hay un punto definido. Pero está entre 500 y 700 milivolts el punto de ese codo. Se llama tensión umbral. Quiere decir que cuando yo le aplico tensión a un diodo en directo, un voltaje así, si le pongo menos de 0,5 volts, prácticamente la corriente estamos en esta zona, no arranca, no termina de arrancar. Y recién cuando le ponemos más de 0,5, 0,6, 0,7, ahí se va para arriba. Y si le pongo la tensión al revés, el dispositivo no conduce. Eso es lo curioso de este dispositivo, que en realidad es una ley exponencial, no hay otra cosa. Es una ley exponencial que tiene que ver con estas concentraciones de portadores, esta difusión cruzada, esto que hemos visto recién, la juntura PE. Sin embargo, desde el punto de vista externo, digamos, desde el punto de vista macroscópico, cuando uno utiliza este dispositivo, provoca esta sorpresa de que uno lo polariza, le pone polarización en un sentido y circula la corriente, y le pone la polarización al revés, la fuente al revés y no circula. ¿Se dan cuenta? Hay un proceso electrónico que provoca este comportamiento. Y esto tiene aplicaciones. Vamos a ver algunas aplicaciones. Acá esto está en esta escala, miren, antes de... ¿sí? En MATLAB ustedes pueden probar esta gráfica con los valores típicos de la corriente de saturación inversa, la carga del electrón, 1.6 por 19, la constante de Boltzmann, la temperatura en grados Kelvin, a 300 grados Kelvin, que serían unos 27 grados centígrados, y 310, que serían unos 37 grados centígrados. O sea, temperatura ambiente, digamos, en dos valores ligeramente distintos, y vemos el comportamiento de la corriente, de esta ecuación, digamos, de esta ecuación del diodo, y se ve esto justamente, ¿ven? No sé si se alcanza a ver ahí. Es la que está en línea roja, es a más temperatura que la que está en línea azul. Es decir, la temperatura introduce un efecto, un pequeño efecto de que cambia el valor de la tensión umbral. El punto donde la corriente empieza a crecer. Bueno, cambia la constante que está arriba en la exponencial, básicamente. Entonces, cambia la pendiente. pasa eso, digamos, en el lado del plano positivo, pasa este fenómeno. Lo que interesa, digamos, es que prácticamente en 0,5, 0,6 aparece una subida vertical de la corriente y por debajo de eso la exponencial es plana, digamos, prácticamente cero. Si uno lo tiene que hablar o imaginar el dispositivo como una llave eléctrica, ¿qué dice? Si le pongo tensión en un sentido, se comporta casi como una llave cerrada. Es decir, si le pongo más de 0,6 volts, es una llave cerrada, en sentido positivo. Si le pongo la tensión al revés, es una llave abierta. ¿Vale? Acá surgen entonces estos modelos para el análisis del diodo. Esta sería la primera aproximación que uno haría del diodo. Esto es una curva corriente en función del voltaje. Una llave abierta, ustedes saben, en una curva corriente versus voltaje, como es una llave abierta.
corriente. La corriente siempre es 0. O sea, una llave abierta, en una curva corriente versus tensión, una llave abierta es así. No importa el voltaje que yo le ponga a la llave, no hay corriente. Una llave cerrada, ¿cómo es? Un cortocircuito. Basta un poquito de voltaje para que haya una corriente infinita, una vertical sería. Entonces una llave con una pequeña resistencia, una corriente que sube muy bruscamente o baja muy bruscamente para el otro lado. La línea vertical. Con el diodo se comporta, cuando lo polarizo en directo, o sea, en el plano derecho, como una llave cerrada. Y cuando lo polarizo en inverso, en el plano izquierdo, con voltaje negativo, como una llave abierta. ¿Ves? Esa sería la primera aproximación. Profe, ¿hay algún valor que sea dañino para el elemento? Sí. Eso ya lo vamos a analizar. Los dispositivos se construyen, digamos, para una aplicación determinada. Y dentro de esa aplicación tiene una, por ejemplo, para audio, para una aplicación, va a tener rangos de voltaje y corriente que va a soportar sin problema. Claro. Si vos querés aplicaciones donde va a estar más exigido, va a tener que hacer un dispositivo de más resistencia. Más resistencia en el sentido de más aguante. ¿Sí? ¿Y qué lo daña, la corriente y el voltaje? La corriente lo daña y la sobretensión también. Ya vamos a ver un poquito los fenómenos. Perfecto. La tensión inversa produce en un momento un proceso que se llama ruptura. Puede producir un proceso de ruptura. Y la corriente excesiva, por calentamiento, por efecto Joule, lo quema, digamos, lo puede romper. Entonces, bueno, esta sería una primera aproximación. Esta aproximación está buena cuando los voltajes en los que estamos hablando son voltajes del orden de decenas de volts. O sea, si estamos hablando de que este dispositivo va a funcionar en circuitos en donde las tensiones son del orden de 10, 20, 30 volts, la pequeña caída o el pequeño codito que hay ahí de 0,6 prácticamente lo podemos despreciar. Ahora, cuando la aplicación es en voltajes más pequeños, por ejemplo en audio, en señales o cosas así, en realidad hay que tener en cuenta ese codito. El modelo ya no sería una llave cerrada pura, sino que va a ser como una llave cerrada con una pequeña batería en oposición. Es decir, hay que vencer. O sea, si yo pretendo establecer una corriente de ánodo a cátodo, la fuente que yo le aplique aquí tiene que vencer una especie de fuentecita interna, que sería ese campo eléctrico, digamos, del que habíamos hablado, esa fuentecita, que es del orden de 0,6 volts. Ahí recién, cuando vencemos esa fuente, empieza a subir la corriente. O sea, esta es la segunda aproximación. Es bastante simple también. En el semiplano izquierdo, hasta este umbral, es llave cerrada. Perdón, llave abierta. Y de este umbral para la derecha es llave cerrada. ¿Okay? El modelo vale, este modelo vale en realidad desde este punto para la derecha, nada más. No vale de este punto para la izquierda este modelo. No existe esa fuente. Y por último, si uno tiene en cuenta la resistencia interna, o sea, el dispositivo tiene una pastilla que tiene una cierta geometría, una longitud. No, bueno, estoy mirando así, pero no es lo que tenía proyectado. La longitud, ¿no es cierto? La zona N y la zona P tiene una geometría con una sección, una longitud y una cierta resistividad, por lo tanto tiene una resistencia. Esa resistencia no es cero, es un valor finito. Si uno la tiene en cuenta, entonces el modelo es este. Es decir, a medida que aumenta el voltaje, la corriente aumenta, pero no es vertical el crecimiento de la corriente, sino que aparece la resistencia. ¿Cómo es la resistencia en una gráfica de esta? Genial. Es una línea recta, no, una línea recta. Una línea recta. Para allá y para allá, ¿cierto? La resistencia es bidireccional. Una resistencia más grande, ¿cómo va a ser la curva? Más cerca de... ¿Más empinada o más... Menor pendiente. Menos pendiente. Más cerca de... Claro, porque R es... Va a haber menos corriente, cierre es más grande. Entonces, esta sería una resistencia más grande. Esta es una resistencia más chica. Es decir que acá, a medida que venimos para acá, es más resistencia. Si tenemos en cuenta entonces la resistencia del diodo, esa resistencia que está ahí en serie, Más chica. a partir de que conduce, que es una resistencia pequeña, es bastante vertical. ¿Vale?
Esos son tres modelos aproximados del diodo. Simplificado. En realidad un modelo más real sería el modelo con la ecuación exponencial. Uno la puede introducir en la... Pero por ahí para analizar, cuando veamos análisis de circuitos, a nosotros no nos interesa tanto la ley exponencial, sino que nos interesa más un análisis como este, por ejemplo. El B es uno bastante bueno. Bueno, por último, justamente respondiendo un poco a lo que vos me comentabas, me preguntabas, hay unos efectos en el diodo que son el efecto avalancha y el efecto Zener. Cuando uno aplica tensión inversa al diodo, lo vemos acá, cuando uno aplica tensión inversa, a un cierto valor de voltaje, que puede ser bastante alto, ocurre este fenómeno. Puede ser por dos. En realidad el que ocurre a alto voltaje es por un fenómeno que se llama avalancha. ¿Cuál es el fenómeno de avalancha? ¿Vieron los portadores que se sueltan en la zona de transición? Esos portadores minoritarios que se generan allí y que van cayendo, digamos, favorecidos por esa pendiente del campo que los acelera. Hay una fuerza, que es la Q por E, sería el campo eléctrico, por la carga de la partícula, produce una fuerza que acelera la partícula. La partícula acelera, pero periódicamente, digamos, con cierta periodicidad, no periódico exacto, pero se va a ir encontrando con obstáculos en la red. O sea, se acelera, pero se encuentra con un átomo de la red cristalina y se choca. Y entonces pierde la velocidad y vuelve a ser acelerado y así. Y va a los tumbos, digamos, por la red cristalina a una velocidad media. Que tiene que ver con esa aceleración que le produce el campo eléctrico. Si el camino medio de encontrar esa partícula fuera mayor, o sea que no se chocara tan seguido con la red cristalina, se aceleraría más velocidad. O si el campo eléctrico que yo le aplico fuera mayor. Y ocurre este fenómeno. Si la tensión es suficientemente grande, el campo eléctrico ha crecido lo suficiente como para que la aceleración esa le dé suficiente energía a la partícula como para que en el momento en que impacta en un átomo de la red cristalina le transfiera a ese átomo una cantidad de energía tal que rompa un enlace covalente o dos enlaces covalentes, dos. Quiere decir que ese electrón que impactó allí rompió un enlace y provocó que se suelte otro electrón. Ese otro electrón que se suelta, a su vez va a ser acelerado, o ese par de electrones que se sueltan, van a ser acelerados y van a impactar en otro par de átomos y van a soltar 4. Y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar? Avalancha. ¿Sí? Avalancha. La idea entonces es que a suficiente voltaje se puede llegar a producir el efecto avalancha. Ese efecto es más evidente a temperaturas más moderadas, digamos. Si la temperatura es más alta, el efecto avalancha, a pesar de que la red se mueve más y uno dice los enlaces se van a romper más fácilmente, lo que ocurre es que el camino medio que encuentran los electrones para ir acelerándose y pegando, el camino medio libre, digamos, a través de la red cristalina disminuye. Porque un átomo que se está moviendo en la red cristalina es como que le deja menos lugar para que pase, ¿se entiende? Aumenta el área media, digamos, aumenta la cantidad de choques, pero disminuye la energía de los choques. Entonces no es suficiente para acelerar. Quiero decir con esto que esta ruptura que aparece acá, esta avalancha, si el dispositivo está más calentito, en realidad esto se corre para este lado. Tiene coeficiente de temperatura positivo, este umbral, digamos. Por otra parte está un efecto que se llama efecto Zener. Este es más directa la cosa. El efecto Zener es en dispositivos muy impurificados, donde la zona de transición entre N y P es muy abrupta, es decir, que el campo eléctrico ese se desarrolla, es muy angostito. Todo el potencial se produce por un campo eléctrico muy empinado y muy angostito. Acuérdense que el campo eléctrico es igual a B sobre D, tensión sobre distancia. Entonces, si yo desarrollo mucho voltaje en poquita distancia, si el silicio está muy impurificado, la zona de deflexión o la zona de dipolo se va a desarrollar con mucho voltaje en poquita distancia, porque hay mucha densidad de portadores, de átomos dadores y aceptores. Entonces, en dispositivos muy impurificados,
el campo eléctrico es más intenso y es capaz de arrancar así. Digamos, con quien lo arranca lo saca del brazo del electrón, del átomo que lo tenía, lo arranca de raíz a los electrones del enlace, ¿se entiende? Del enlace covalente. En ese caso, ese efecto es también un efecto tipo que aparece bruscamente a un valor de voltaje, de campo eléctrico, un valor de voltaje, pero ocurre a tensiones menores. Curiosamente, ese efecto se logra, el efecto Zener, se logra hasta los 6 volts y se logra con mucha impurificación. El efecto avalancha lo tienen todos los dispositivos, todos. Unos están fabricados para trabajar en la zona de avalancha y no se rompen. Y esto se utiliza, el diodo que se llama el diodo de avalancha, se utiliza en aplicaciones donde se quiere tener este comportamiento en la tensión inversa. Ya vamos a ver para qué puede servir. La idea básicamente es usarlo como referencia de voltaje. El diodo Zener es un efecto parecido, o sea, la curva también baja bruscamente, pero ocurre a voltajes menores, menos de 6 volts. Todos los diodos tienen el efecto avalancha, solamente los fabricados a propósito tienen el efecto Zener, para tal efecto, muy impurificado. Y la aplicación de eso es referencia de tensión. Pero bueno, normalmente un diodo común que no está preparado para trabajar acá, si llega a esta zona se destruye. Si llega a esta zona se destruye. Porque cuando entra en la avalancha aparecen simultáneamente mucho voltaje y mucha corriente, y eso lo rompe. Bueno, lo demás que nos queda por ver, pero ya terminó la hora, quedan 5 minutitos, serían unas aplicaciones. Mencionamos nomás una aplicación básica, que es el rectificador. Vamos a empezar con el rectificador monofásico de media onda. La idea es, ustedes en la red eléctrica, los enchufes acá tenemos, ya les han explicado por qué la corriente se utiliza alterna y no continua, seguramente lo saben, para poder transportar energía, se eleva la tensión, después se baja de nuevo. O sea que se utilizan transformadores y para usar transformadores hay que usar corriente alterna. Eso era lo más o menos creo que lo han escuchado. La frecuencia que se utiliza acá en Argentina es 50 Hz y la tensión es 220. Mediante un transformador yo puedo bajar los 220, esos que son eficaces, a por ejemplo 12 volts. Y los 12 volts que uno tiene en ese transformador de primario y secundario, esos 12 volts son de alterna. Y muchos equipos electrónicos, sobre todo lo que hay equipos electrónicos, en realidad funciona con corriente continua. Puede ser con batería, puede ser con pila. Y si yo quiero obtener corriente continua a partir de la corriente alterna, lo que tengo que hacer es un proceso que se llama rectificación. Que es tratar de transformar los ciclos positivos y negativos en solamente ciclos positivos, por lo menos eso, para empezar. El rectificador más sencillo es este. Acá está esta fuente